Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más a los encuentros Cinema al Día. Una de las ventajas que tiene el hecho de haber estado durante unos cuantos años aquí en el festival, aquí en el Club Vittorio Eugenia, es que nos permite seguir las carreras de los directores. Es el caso de hoy porque los dos directores que nos acompañan han estado antes en los encuentros y es un placer para nosotros que sigan viniendo a los encuentros, que sigan presentando sus películas en San Sebastián y un privilegio porque, como digo, nos permite seguir sus carreras película a película. A los dos equipos que nos acompañan hoy, os voy a pedir que les recibamos, como siempre, con un fortísimo aplauso. Hello, how are you? Nice to meet you again. Muchas gracias por venir. Nuestro primer equipo de hoy es la película lituana Nematoma. Nos acompaña su director, Ignas Joninas, su guionista, Kristupas Saboli, y uno de sus actores, Darius Bakciunas. Ellos habían estado antes con su primera película, The Gamble, El jugador, que se presentó en la sección Nuevos Directores. Ahora vienen con la segunda película, que también se vuelve a competir en la sección Nuevos Directores. Bueno, creo que tenéis muy reciente la presentación de ayer. Me gustaría que empezarais comentando cómo fue un poquito o cuál es vuestra sensación después de haber presentado la película. Muchas gracias, Oscar Casco. First of all, I would say that it's a completely different premiere than we had just a few weeks before in Lithuania, because you know, here people are very sensitive, the audience. Very intelligent, and they don't have any prejudice. So it was very polite meeting and a beautiful Q&A session. I like a lot it. La película trata varios temas. Por un lado es una historia de una venganza, es también una historia, una crítica a la televisión. Digamos, son temas que son muy difíciles de conjugar, pero que habéis conseguido, digamos, unir de manera muy natural en la película. ¿Qué fue primero, la historia del crimen o ese background, esa historia de televisión? Esquires Casco, muchas gracias. No puedo hablar español, lo entiendo un poco. Yes, basically we with Ignas, we write the script on average amount of time, it's 4 years. You know, so we spend 4 years trying to discover what we need to talk about. So it's a constant dialogue trying to address the topic, the theme. So before writing concrete scenes and developing the plot, we have this dialogue, writing down just elements of the theme that bothers us. So of course we started from the topic of manipulation in general, in television, of course, in our private lives, of course, in social life, in politics, everywhere. Manipulation is very omnipresent. And we tried to find a proper plot to represent the theme. But then we discovered that manipulation brings us to a more deeper subject, which is the origin of truth and reality. What is real and what is truthful? So basically, we came up with a crime story, which is always, you know, crime stories, especially because we followed the neo-noir genre. We consider our stories as a neo-noir film. In crime stories, the main character, the anti-hero, tries to discover the truth of his or her own, usually. So the crime story is a very powerful tool to talk about the truth. And we thought that they fit together very well. So basically, I would say that the theme brought us to the crime story, and then, of course, the TV world was as a part of the topic of reality as well. Ahora seguimos hablando, pero vamos a ver algunas imágenes de la película. El personaje central es un hombre que está, no sabemos muy bien cómo al principio, está, digamos, envuelto en un crimen y se presenta a un talent show de danza y se hace pasar por ciego. Lošėjo kūrėjai pristato. Jonai, galėčiau jums užduoti asmeninį klausimą. O jūs visai nematote ir šiek tiek matote? Nieko nematau. Ką praleido? Matyti tą patį, ką ir aš.
Jame yra vyras ir moteris, raudonai apkasuotė. Vyras nori išeiti, bet moteris griebia jam už rankos ir susisuka į ją. Tada jis ją parmeta atgal ir vėl bando išeiti. Gaila, kad nematai. Ten apačioj plakatas kabo, parašyta tiesa jūs išlaisvė. Kas čia pasakė? Gerai žulinė. Kas pasakė? Jonas? Evangelistas. Graži mintis. Nu ko tu esi išlaisvė? Nuodėmės. Klausyk, vyriškasis tėvelis. Tiesa yra tokia. Nuo šiol man mokėsi 1000. Bueno, pues ahí veíamos imágenes de la película, un pedazo del tráiler. Viendo la película yo tengo la sensación de que habéis querido que el espectador participe en la historia y vaya deduciendo bastantes cosas o imaginando o siendo sugerido, ¿no?, en los temas que tratáis. Tengo la sensación de que en toda la fase de escritura del guión lo que habéis hecho es despojar. Tengo la sensación siempre de que partíais de una historia más completa y que ha habido la labor, que quizás es la más difícil en un guión, de ir despojando de información o de claves, ¿no? Yes, you said our title in Lithuanian, nematoma. Actually, it means invisible. The meaning of title is invisible. And we try to hide the truth. And actually, that's the main theme of the film. And we try to, let's say, it's film about manipulation, but film itself is manipulation as well. So we manipulate a little bit, and we try to find the way how to lead the audience till the end without a concrete answer. So that was the main task for us, like scriptwriters. Darius, en ese sentido, para un actor es más complicado, o sea, digamos, no poder mostrar toda la información que quizás tú tengas sobre el personaje. El personaje que interpreta a él es un personaje que busca venganza, es lo que más o menos sabemos de él al principio, pero que no sabemos muy bien ni por qué ni cómo, ¿no? Digamos, es un personaje que sugiere más que muestra argumento. So yes, absolutely. I had to basically act with minimum movement, minimum body language, minimum face language, and minimum spoken language. And the most interesting thing is the duality of the character. And in the trailer, I start like a classical antagonist, a guy with a gun and trying to blackmail. Yeah, but in the end, everyone would decide who is the bad guy and where the boundaries between good and evil will stand, because basically there are no good and there are no evil characters in the movie. Everybody is both, and that makes a very interesting game for a viewer to decide for himself, for herself, after watching the movie. Como decíamos antes, el principal actor, bueno, el personaje que lleva la película, digamos, se interpreta se hace pasar por ciego y se presenta a un talent show de danza. Y la verdad es que su estilo de danza es cuanto menos extraño. ¿Cómo trabajasteis las coreografías y de dónde viene este tipo de danza que interpreta en el talent show? Yeah, it was the really tough part of the film, because you know, when you're writing the script, you of course you can write something that, okay, two guys dancing now, but in our plot, dancing means more than just the movements. In a way, it's the idea of the truth, because when we tried with Christopus to find where is the truth in our film, so we decided that the truth only in one thing, is in the movement, in the dance movement. You can cheat and fake the movement,
you even do the right thing or the wrong thing with the movement. And that's the idea which splits in two pieces. One dance part is shown only on TV screens. That was what's happened in the TV studio with the audience, with us show off, with everything. But we never shoot it inside of the studio. We always show it through the TV screen. But the second part is shown only in the rehearsals, which is really important, like dramaturgy plot, because we develop a relationship between main characters, Jonas and Saule, and the dance helps to say unseen things, which is feelings. ¿Y los actores tenían experiencia, un background como bailarines o como en danza? It's yeah, and yes and no, because Dainius Kazlauskas, actor who played the main character Jonas, he had a background in the past. When he was in school, he was a sport dancer, and Paulina has some course of ballet dancing. So they had some experience, but not much actually. And in any way, it was the gap for 20 years for the main character. So we had a tough time before shooting, at least 2 months, sometimes 12 hours per day, just to rehearse dancing. Hay otro tema que no hemos mencionado, pero que está en la película, que es la religión, que tiene una importancia fundamental a través del personaje del pastor. ¿Qué función dentro de la película completa el tema de la religión y el personaje del pastor? Yes, you're right. Religion is the field which brings us to a question of the guilt. You know, we constantly, because we wanted to approach the main themes of the film, even in philosophical manner. We wanted, to ask what is truth, and truth is always something subjective. The objective truth doesn't exist. Whenever we say what is truth, we say something, a manipulated sentence. What is truth for us? So religion talks about the truth a lot, but also talks about the guilt. So in a way, we found this confrontation through the topic of religion and also of the priest who has his own crimes in a way, and I don't want to spoil the movie, but it's a very complicated character, in order to show that we are all guilty in a way. Everyone is guilty. Everyone is the character of a crime, his own crime story. However, this crime story brings you to something sacred, and in opposition to the superficial religiosity, we have nature. Nature is sacred for us. In our movie, nature, corporeal, material plane, is something that is almost divine. You see, Ignas talked about dancing, which is body language. You cannot fake body language. But also we have animals, we have nature, which brings us to the question of unseen truth. If you want to see the truth in our film, which cannot be shown, you should see the images of nature. Decías, Ignas, al principio que la película ha llevado bastante tiempo de producción. Se ha producido también gracias al apoyo de Local in Progress, un programa que interviene en el Festival de San Sebastián y que es un programa que apoya a las lenguas no hegemónicas, ¿no? La película está hablada en lituano. ¿Qué papel ha jugado el programa Local in Progress y cómo ha sido vuestra experiencia en este programa? I said when I get this prize that I felt like win the lottery without the ticket. So that was the feeling, when you are struggling a lot to produce the film, and you have quite long distance, like marathon, and in the end you feel that your breath is going out, it's the last breath, and suddenly someone said, "Okay, we trust you. Let's continue." So for me it was very, very exciting moment, very important. In production and in my own
It's some self-confidence, yeah. So that's very important, and I'm really thankful for San Sebastian for such a prize. Sí, porque la película, parte de la postproducción la terminasteis aquí, ¿no? O en Madrid. Yeah, in Madrid. Yeah, and thanks for all these professionals. I had the best time with the high-level professionals in Madrid in all post-production states. So I'm really happy. Vosotros formáis un equipo ya consolidado. No sé si tenéis proyectos de futuro o si planeáis seguir trabajando juntos. Actually, we now decided to write scripts separately. Christopus has his own, me too. But nevertheless, we will see the future. Someday, I think we connect again. I just add on, you know, we're very good friends. And maybe we spent 12 years writing 2 scripts. So basically, starting from 2007 with Gambler, which was premiered here in San Sebastian, and then Nematoma again. And we spent 12 years writing. So we said, okay, maybe we need a moment of pause to think about our, you know, to reflect on our ideas. But I'm not sure. Maybe it will bring us to new projects, maybe on, you know, different composition. But I don't think we'll stop here. In a way, we'll get back to each other one day. Esperamos que no. Perdón. Digo que espera. Yeah, I totally agree. And when Christopher said 12 years and we are still new directors program, it's quite promising. We still feel young, you know. But you can't repeat as new director anymore. That's the last now. Yeah. Pero bueno, en otras secciones sí que os esperamos y esperamos ver vuestros trabajos de los 3 en el futuro en el Festival de San Sebastián. Muchísimas gracias por acompañarnos con esta película tan sugestiva, tan sugerente, llena de facetas. Muchísimas gracias a los 3. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias. Bueno, decíamos al principio que hoy nos acompañan gente que nos ha acompañado otras veces aquí en el Club de Victoria Eugenia. Nuestros siguientes invitados son los representantes de la película Waiting for the Barbarians, Esperando a los Bárbaros. Él es el director, Ciro Guerra, al que el año pasado conocimos aquí, estuvo aquí con su película Pájaros de Verano. Y él es el productor, un hombre que lleva luchando por sacar adelante este proyecto muchísimos años. Se llama Michael Fitzgerald. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Ciro, primera pregunta. Encantados otra vez de verte aquí. Esta es tu primer rodaje internacional después de éxitos como El abrazo de la serpiente o como Pájaros de Verano. Es la primera película internacional hablada en inglés. En este salto, es un salto muy, muy arriesgado para algún director que trabaja en una, digamos, cultura y en un idioma en el que no está tan acostumbrado a trabajar. Algunos en este salto se pierden. Después de ver la película te puedo decir que no es tu caso. Pero quería empezar preguntándote si en algún momento pues, consideraste los riesgos de pasar, digamos, a un entorno que, trabajando con grandes estrellas, una gran producción, que a lo mejor no controlabas tanto. Digamos que cuando yo siento que esas dudas y ese temor que es natural que pueda existir y esos cuestionamientos que uno se puede hacer, quedan a un lado cuando tienes una historia que es importante, que sientes que es importante contar, y esa historia se vuelve como un motor y se vuelve una guía y se vuelve un propósito y se vuelve el centro de lo que estás contando. Entonces una vez sientes que tienes ya esa conexión profunda con la historia que estás contando, ya sabes hacia dónde va y ya sabes cuál es el camino que tienes que recorrer. Ella misma te va dando las herramientas y el camino para guiar, y para mí, digamos que eso desde que empecé, pues esa ha sido mi guía siempre, porque cada uno de los proyectos que he trabajado ha sido diferente del anterior, ha implicado nuevos caminos, nuevos riesgos, nuevas posibilidades, y desde muy temprano decidí que esa iba a ser como mi guía, ¿no? Pues, obviamente si uno cada vez que uno se detiene a pensar que estoy haciendo una película con este equipo, con este guionista, con este productor, con estos actores, pues puede ser, es como un choque de realidad, ¿no? No sé cómo ha sido el camino para llegar hasta acá, pero la verdad es que mientras tengas una historia que sea importante para ti contar, pues esa es como la guía, la luz que lo guía a uno todo el tiempo, y eso...
y lo bueno es que no te suelta, no te aparta porque también te da energía, te da lucidez, te da todo. Es como, claro que sí, realmente a hacer una película es un poco como tratar de mantener prendida una vela en un parque acuático, ¿no? Luchar para que esa vela no se apague, pero es la luz de una historia que te conmueve, es muy poderosa. Sí, para quienes no hayáis visto la película, digamos que es una gran producción con Johnny Depp, con Mark Rylance, con estrellas de Hollywood. Pero quería volver y basada en un guión de Coetzee, del escritor sudafricano. Pero, Michael, yo quería ir al principio. Creo que llevas muchos años intentando sacar adelante este proyecto. ¿De dónde parte, digamos, tu interés por esta película y por este proyecto por el que has luchado tanto? My reading the book in 1989, 30 years ago, and contacting John Coetzee in South Africa and asking him if he would let me have the rights to the book, and which he agreed to do because he had seen some of my films and liked them. And then I asked him to write the screenplay because I thought, who else could do as good a job as this? And he had never written a screenplay before. And so we met in Switzerland. He came from South Africa and I came from the United States. And we spent a week or so talking over what might be. And he wrote the script, and that is the script that we shot almost 30 years later. So it started with him in the early 90s. And I've made a lot of films since then, but I had tried on many an occasion to make it and always failed. And seeing Mark Rylance, whom I didn't know, in a film called The Bridge of Spies, re-inspired me because I thought he was the perfect man to play the magistrate. And with Mark Rylance. And Chira was a suggestion of the author, of John Coetzee. And which Mark was enthusiastic about, and so we went to see it, and he was enthusiastic, and there we go. Vaya. Ciro, me imagino que si un premio Nobel de Literatura te propone como director, no puedes decir que no, ¿no? ¿Cuál era tu relación o por qué te conocía? Me imagino que conocía tus películas. Yes, because he had seen, at the time he had made a second film, or his second famous film. So John had seen Embrace of the Serpent, El Embrazo de la Serpiente. Sí, yo había tenido la oportunidad de conocer a Michael anteriormente y bueno, y cuando Michael pues coincidió con un momento en donde yo estaba recibiendo muchos proyectos debido a que El Abrazo de la Serpiente había tenido un recorrido muy bueno. Me habían ofrecido todo tipo de proyectos pero no había un solo proyecto que yo sintiera que estuviera cercano a este, ¿no? Aparte del material fuente que era tan extraordinario, pues digamos, yo sentí que la adaptación era muy sorprendente en la manera en que lograba ir a la esencia de la novela sin necesidad de reproducir todo su lenguaje literario. Y sí, y realmente pues cuando Mark Rylance ya estaba vinculado al proyecto en ese momento, entonces al verlo a él en ese personaje pues sabía que la película, que eso era lo esencial de la película, porque la película era en gran parte ese personaje. Entonces sí, realmente era una gran oportunidad y un regalo poder trabajar tanto con John Coetzee como con Mark Rylance como con Michael. Era como una conjunción de elementos que hacía que el proyecto fuera irresistible. Cuando un director trabaja con un guión ajeno, con material ajeno, normalmente tiene que traerlo a su terreno. Me imagino que tiene que cambiar cosas. Entonces, no sé si en el caso de Coetzee daba más corte que en otros casos cambiarle alguna coma, cambiar algún diálogo o cambiar alguna escena. Sí, yo estaba preocupado de que fuera ese el caso, de que pues, obviamente decirle a un premio Nobel de Literatura que hay que hacer reescrituras me parecía extraño, pero la verdad es que cuando nos conocimos con John Coetzee, nos encontramos con alguien muy entusiasmado y muy abierto y muy generoso en ese sentido. Entonces, siempre hay un proceso de adaptación, que en este caso no fue drástico, pero pues sí había un proceso de
de adaptación del guión a una sensibilidad propia. Y en ese sentido no hubo nunca duda ni problemas con John. Él fue muy generoso en ese sentido, estuvo con nosotros en Marruecos durante la preproducción y en general ha acompañado todo el proceso. Si vamos a hablar del tema de la película transcurre en un imperio no determinado, en la frontera de un imperio no determinado, y es una reflexión en torno a la invención de la amenaza de unos bárbaros que en realidad no existen. ¿Se puede considerar la película, es una pregunta para los dos, como una parábola o por una alegoría de lo que está ocurriendo? ¿Se puede hacer lecturas contemporáneas sobre el tema de la película? Well, it's a film about a crisis of conscience, which can overtake any one of us at any time. And as far as I was concerned, I mean, I've only in my life made films about characters with whom I identify. So for me, it was me in the position of the magistrate, a person who doesn't want to see, like most people, who doesn't want to see the bad, tries to turn away, tries desperately to do everything to get away from it, but in the end, when confronted with it, has to stand up and say, no, I will not do this. And for me, the resolution of this crisis of conscience and how a man, any man, arrives at the moment where he will not collude with something bad going on is, for me, the essence of life. And I think it is as well realized in this character of the magistrate as in any character I've ever known in literature. And that's what attracted me to it. Sí, cuando empezamos a hacer esta película, de alguna manera sí se leía como una alegoría, se leía como una historia que tomaba elementos universales y con la que cualquiera se podía identificar, pero que ocurría de alguna manera en un tiempo lejano, ¿no? En un lugar remoto. Pero lo que ocurrió en el proceso de hacerla fue que el mundo real empezó a parecerse cada vez más a lo que estaba escrito en la página. Entonces esa alegoría y ese tiempo empezaron a ser menos lejanos y menos remotos. Y hemos llegado al momento en donde la película se estrena y es una película sobre lo que está pasando aquí y ahora. Ciro, hablando ya de cine o de referencias cinematográficas, ¿se podría calificar como un western? Lo asombroso de la novela es que tú la puedes, cualquier ser humano le puede poner puede rellenarla con su propia experiencia. Hay gente que la ha visto como un western, porque sí es la historia de un imperio que llega a un lugar y se impone sobre otras personas. Pero personalmente para mí yo la relacionaba con la historia de los grupos paramilitares que llegaron a las poblaciones colombianas a aterrorizar a la población y a imponer un reinado de la brutalidad sobre la verdad y sobre la conciencia. Pero si tú la quieres leer también como, o sea, es una historia que podrías contarla en Lampedusa hoy en día, que podrías contarla en la frontera de México y Estados Unidos. Es una historia que podrías contarla en la frontera de China con el Tíbet. Es una historia lo sorprendente de esta historia de Coetzee es que cualquiera y si la quieres poner sobre el western, la puedes contar como un western, porque es la historia de todos y es una historia que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la humanidad, y pues nosotros y personalmente no pensé que nunca me iba a tocar verla repetirse en mi vida, y esa ha sido la experiencia. I just have one little thing to add. In the preparation of this film, the 2 years that we prepared this film, the film that we most talked about as a reference was a Japanese film called Woman of the Dunes. That was the thing that actually was most on our minds, as opposed to westerns and sagas and so on. El paisaje es muy importante. En ese sentido yo creo que tiene mucho que ver con tu anterior película, con Pájaros de Verano. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Cómo se influyó también el paisaje en el rodaje a la hora de planificarlo? ¿Y cómo fue el rodaje? Que has dicho que se rodó en Marruecos, ¿verdad? I didn't understand the question. How was the shooting and how was working in Morocco, and how did the landscape influence?
Morocco was fantastic. We had hoped to make the film in the Atacama Desert of northern Chile, because the landscape of the Atacama has never been filmed before, and it's at high altitude and so wild as to be sort of almost inconceivable that it's on Earth, if you will. But we had to repair to Morocco, which was really wonderful. We shot the desert scenes very close to the border with Algeria, 400 miles south of Marrakesh. And but our whole idea was to make the place not. I hope that if people see the film and they don't stay for the end roller and they don't know where it's shot, that they would never know. We had birds from Asia. All the bird sounds are from Central Asia. We got them from the Cornell Ornithology Lab in the United States. The costumes, the uniforms, nothing speaks to North Africa, or nothing speaks to, we really were trying to do this. And some people have berated us for doing that. Well, who cares? It was one of the objectives that we had, and I think we did rather well in that. But it was a wonderful experience shooting in Morocco. It's a wonderful place to make movies. Hay algo muy interesante en torno a lo que comentaba, es que la película está localizada, no se sabe muy bien dónde, ni no se sabe muy bien cuándo. ¿En algún momento pensasteis que pudiera ser un riesgo en la medida que iba a ser más difícil que el espectador se pudiera identificar con una situación abstracta? O al contrario, no sé, o sea, si hubo dudas. Of course. Yes, but risk, good Lord. There are plenty of movies that are set in New York and San Sebastian and Rome and this, that, and the other. If the story that you're telling, if a public can identify with the, let's say, the central character of the story, and the crisis of conscience is real, and what is happening that causes this crisis of conscience is real, then I think take every risk you can. Das auf advice. Y otra cosa que quería hablarte, comentar, que me gustaría que comentaras, Ciro, es el trabajo con estrellas. Es la primera vez que trabajas con estrellas, con Johnny Depp, con Robert Pattinson, con Mark Rylance. ¿Cómo ha sido la experiencia y qué han aportado? Porque bueno, yo creo que los tres están fabulosos. Algunos haciendo un trabajo más personal, en el caso de Johnny Depp haciendo un trabajo más de composición de personaje, pero bueno, quería que comentaras un poquito cómo ha sido trabajar con ellos. Sí, bueno, pues en mi experiencia cada actor es un mundo, es un universo. Sea un actor profesional, un actor no profesional, un actor que viene del teatro, una persona que nunca ha visto una película en su vida o una estrella de Hollywood. Cada uno, pues en el fondo hay un ser humano con el que hay que establecer un lenguaje de trabajo. Y en este caso particular, pues trabajando fue para mí una novedad trabajar con estos actores que realmente están en la cima de su arte, ¿no? que realmente tienen un talento pues impresionante y que un recorrido pues donde han trabajado con tanto los más grandes actores como con los más grandes directores y los más grandes películas. Entonces, cómo tomar todo, pero es también cada uno de ellos propone, y lo que tuvieron en común es que todos llegaron de la manera más humilde y más entusiasta y más dispuesta. Realmente no hubo, todos se vincularon al proyecto por una pasión, no había nadie que estuviera haciéndolo por cuestiones de celebridad o monetarias, sino por una vinculación profunda con lo que la historia quería decir, con la novela de Coetzee y las ganas de contarle esta historia al mundo. Y además todos llegaron con la mejor disposición, de maneras distintas, y cada uno tiene un método de trabajo muy distinto. En ese sentido era muy interesante el trabajo con ellos juntos, porque todos trabajan de manera muy diferente. Entonces el reto era lograr que todos estuviéramos en la misma sintonía y dentro del mismo lenguaje, pero al mismo tiempo todos se enriquecían el uno del otro, ¿no? Ver a Mark y a Johnny en una escena era muy inspirador y muy estimulante ver cómo a pesar de venir de técnicas completamente diferentes de la actuación, ver cómo se alimentaban el uno del otro, cómo se inspiraban el uno del otro. Era realmente un espectáculo, ¿no? del que era muy difícil de creer que uno era parte.
Robert también tiene cada uno tiene una poética muy particular, cada uno tiene una manera, una aproximación muy particular y ningún actor se parece en ese sentido. Creo que son muy pocos los actores que vienen como de la misma escuela y de la misma formación. Pero todos estaban muy felices además de actuar el uno con el otro. Algunos de ellos venían de hacer películas como con muchos efectos especiales, muchas pantallas azules donde les tocaba actuar contra iPads o contra bolas de tenis. Entonces el hecho de poder tener ese rapport con otro actor era algo que los entusiasmaba mucho y creo que lo disfrutaron al máximo y le sacaron mucho jugo. Pues nada más, quería daros la enhorabuena y las gracias. La enhorabuena a ti, Michael, por haber sacado este proyecto adelante siendo coherente artísticamente con lo que pretendías hace 15 años. A ti, Ciro, por haber dado, no el salto, sino haber pasado a un tipo de cine internacional y, digamos, haber salido no airoso, sino triunfante, ¿no? Porque artísticamente la película es una absoluta maravilla. Muchísimas gracias a los dos y lo que digo siempre, os esperamos en el futuro en San Sebastián otra vez. Hasta luego. A todos vosotros nos vemos mañana y a los que nos ven por las pantallas, pues también, cuando quieran, pueden cliquear y ver el siguiente programa. Muchas gracias a todos. Hasta mañana.